Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante. En este vídeo te voy a mostrar los principales problemas de accesibilidad web que presentan los sitios web y las soluciones que se deben aplicar para resolverlos. Según diversas estadísticas, tanto a nivel global, datos agrupados de varios países, como a nivel particular de países concretos, el porcentaje de personas con discapacidad se suele situar alrededor de un 15% de la población. Este porcentaje representa todos los tipos de discapacidad y con cualquier nivel de gravedad. Además del total de la población, un 5% presenta una discapacidad muy severa, que hace que sean personas dependientes. Sin embargo, estos valores son conservadores y en realidad podrían ser mucho mayores. Por ejemplo, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en ese país, 61 millones de adultos presentan algún tipo de discapacidad, es decir, uno de cada 4 adultos, un 26% de la población adulta. Según las estadísticas del CDC, el tipo más común de discapacidad es la motora, con casi un 14%, lo que equivale a 1 de cada 7 adultos. En segundo lugar, se sitúa la discapacidad cognitiva, con casi un 11%. Como vemos, el porcentaje de personas con discapacidad representa una parte importante en la sociedad. Sin embargo, este grupo de personas muchas veces experimenta graves problemas cuando usan la web. El World Wide Web Consortium, el W3C, el organismo internacional que desarrolla los estándares que gobiernan la web, tiene un grupo de trabajo llamado WAI, Web Accessibility Initiative, que desarrolla estándares y materiales de apoyo para ayudar a comprender e implementar la accesibilidad. Cuando los sitios web y las herramientas web están correctamente diseñados y codificados, las personas con discapacidades pueden usarlos. Sin embargo, actualmente muchos sitios y herramientas se desarrollan con barreras de accesibilidad que dificultan o imposibilitan su uso por algunas personas. Hacer que la web sea accesible beneficia a las personas, a las empresas y a la sociedad. Los estándares web internacionales definen lo que se necesita para lograr la accesibilidad. Que la web sea accesible para las personas con discapacidad no es un capricho, es un derecho y, por tanto, una obligación para las personas que desarrollan sitios web. En el año 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. En su artículo 9, Accesibilidad, dice que los Estados partes que firman la Convención adoptarán medidas para identificar y eliminar obstáculos y barreras de acceso que se aplicarán, entre otras cosas, a promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet. Además, en el artículo 21, Libertad de expresión y opinión y acceso a la información, los Estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso. Y los Estados partes también deberán alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad. Aunque la mayoría de los países reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la información y a la participación social mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la realidad es que queda mucho por hacer para lograr una sociedad inclusiva a todos los niveles. Desafortunadamente, todavía se publican demasiados sitios web que no cumplen con los estándares internacionales de accesibilidad web y están diseñados con poca consideración para las necesidades de las personas con discapacidad. WebAIM,
uno de los principales expertos en accesibilidad web a nivel internacional, realizó hace poco una evaluación de la accesibilidad de las páginas de inicio de 1 millón de los principales sitios web. Lo hizo tanto en febrero de 2019 como en febrero de 2020. Repitió el estudio para comparar si había un cambio. La lista de 1 millón de páginas de inicio se obtuvo de varias fuentes, pero la fuente principal fue la lista de Majestic Million. The Majestic Million indexa el millón de dominios más populares en Internet. La popularidad se mide con los backlinks, los retroenlaces, es decir, los enlaces que apuntan a un dominio desde otros dominios. En esta lista, las 10 primeras posiciones están ocupadas por Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Microsoft, Apple, Wikipedia y Google Tag Manager. Este último es un dominio que se usa internamente con los anuncios de Google y otros servicios similares. Simplemente por curiosidad, aquí tenemos los principales dominios que terminan en .es, es decir, los correspondientes a España. Podemos ver que las primeras posiciones están ocupadas por medios de comunicación: El Mundo, ABC, RTVE y 20 Minutos. Me ha sorprendido encontrar el BOE en la 10ª posición. Y aquí tenemos los 10 primeros dominios terminados en .ec, es decir, Ecuador. En este caso me ha sorprendido encontrar los dominios de 2 universidades, UTLA y SPOL. El análisis de la accesibilidad de WebAIM se realizó mediante la herramienta web, una herramienta desarrollada por esta organización. Vamos a ver una demo de uso de esta herramienta. Es una herramienta muy sencilla de emplear. La demo la voy a realizar sobre esta página de ejemplo que he confeccionado para mostrar los errores. Podemos ver la herramienta, la podemos ejecutar de varias formas. Yo aquí la tengo instalada como un plugin, una extensión de Google Chrome. También se puede instalar como una extensión para Mozilla Firefox. Y simplemente pulsando aquí me aparece el resultado del análisis automático de la accesibilidad, el resumen, y también puedo acceder al detalle. Ahora después volveremos a esta herramienta. Wave utiliza heurísticas y la lógica para detectar barreras de accesibilidad del usuario y fallas de conformidad con las pautas de accesibilidad para el contenido web, las Web Content Accessibility Guidelines. El W3C propuso las Web Content Accessibility Guidelines 1.0, las pautas de accesibilidad para el contenido web, en mayo de 1999. Estas pautas han ido mejorando y en la actualidad se deben aplicar las pautas disponibles en la versión 2.1 de junio de 2018. Por cierto, ya está en preparación, en estado de borrador, las pautas 2.2. Es muy importante tener presente lo que se resalta el WebAIM en la explicación de su método. Todas las herramientas automáticas o automatizadas, incluida Wave, tienen limitaciones. Solo del 25 al 35% de las posibles fallas de conformidad con las pautas de accesibilidad se pueden detectar automáticamente. La ausencia de errores detectables no indica que un sitio sea accesible o compatible. Aún así, los datos presentados en este informe proporcionan una representación significativa del estado de inaccesibilidad de la web. Es decir, seguramente la situación será mucho peor de lo que muestra este estudio, porque hay errores de accesibilidad que no se pueden detectar automáticamente. El informe fue realizado en febrero de 2019 y febrero de 2020, pero en este vídeo, en esta presentación, me voy a centrar en los resultados del informe publicado en febrero de 2020. Los tipos más comunes de errores fueron el bajo contraste de los colores, la ausencia de texto alternativo, los enlaces vacíos, la ausencia de etiquetas identificativas para los controles de formularios,
los botones vacíos y la ausencia del idioma del documento. En la siguiente tabla se comparan los datos de febrero de 2019 y febrero de 2020. Podemos comprobar que no han cambiado sustancialmente. WebAIM indica que la gran mayoría de las barreras registradas provienen de estas 6 categorías. Por tanto, abordar solo estos pocos conceptos, estas pocas fallas, mejoraría significativamente la accesibilidad en la web. Y esto es lo que voy a explicar a continuación. Voy a mostrar una página web con los principales errores que se encontraron en este estudio. Y además voy a mostrar la solución. El primer error es el bajo contraste de los errores. El estudio de WebAIM dice que este error se encontró en el 86,3% de las páginas analizadas y de media las páginas de inicio tenían 36 instancias distintas de texto de bajo contraste. Vamos a ver el ejemplo. Aquí vuelvo a la página que he preparado para realizar este vídeo, esta presentación, y cuando la analizamos con WebAIM, efectivamente me saca aquí, detecta 2 errores de contraste. Podemos acceder al detalle y en el detalle nos podemos mover a los 2 errores. Podemos activar aquí en esta herramienta en WebAIM, podemos también activar el código y yo ahora cuando pulse en cualquiera de estos 2 iconos que me señala los errores de contraste, me va a señalar por un lado dónde está situado el error en la página y también me va a mostrar la línea de código HTML correspondiente. Vamos a verlo. El primer error de contraste me indica que es este texto y me indica que es este fragmento de código HTML. Es el encabezado H1 de WebAIM Million. Y el segundo error de contraste está en el subtítulo, en esta parte de la página, An Accessibility Analysis of the Top 1 Million Homepages. Si queremos tener más detalles de por qué aquí hay un error de contraste, nos podemos ir a esta pestaña de la herramienta Wave Contrast. Y aquí nos vuelve a aparecer la lista de errores de contrastes y podemos ver en qué se basa el error. Vemos por un lado el color de primer plano y el color de fondo. Y nos aparecen aquí los test, nos aparece el ratio de contraste y podemos ver que fallan todos los tests de las pautas de accesibilidad. No se logra el nivel AA y tampoco el nivel AAA, ni para el texto normal ni para el texto grande. Podemos emplear esta herramienta para cambiar los colores que empleamos y encontrar una combinación de colores que sí que tenga el suficiente contraste, según las pautas de accesibilidad. Vamos a hacerlo. Estamos ahora mismo en el primer error de contraste, que es el título de WebAIM Million, y lo que voy a hacer es que el color de primer plano, es decir, el color del texto, sea un poco más oscuro. Situado aquí en esta barra deslizante, me voy desplazando y veremos cómo aquí, donde pone 247.1, va a ir aumentando el contraste. La voy desplazando poco a poco, el color se va haciendo más oscuro y cuando llegue a 3, ya hemos llegado a 3, superamos el test AA para texto grande. Para el texto normal, el texto del párrafo, se exige un nivel de contraste superior. Para el texto de los encabezados, el texto grande, como es grande, no hace falta llegar al nivel óptimo de contraste, que es 4,5. Con 3 es suficiente. Por tanto, yo ya podría usar este color para mi página. Vamos a hacerlo. Yo copio este código de color y ahora me voy a mi editor. Aquí tenemos el código HTML de la página, aquí tenemos el H1 que está causando el problema, pero el color está definido en un CSS. Me voy al CSS y cambio el color. Ahora me vuelvo a mi página web, la recargo. Recordar que teníamos 2 errores de contraste y ahora al recargarla ha cambiado ligeramente el color, no mucho, pero sí lo suficiente para poder pasar el test y ya ha desaparecido
un error de contraste. Ahora en esta parte de la página ya hemos superado el test. Ahora vamos a ver el segundo color. El segundo color es el texto blanco sobre el fondo gris. En este caso, por mucho que vayamos cambiando el color del texto, no vamos a mejorar. Más bien, vamos a empeorar. Bueno, aquí lo lograríamos, pero tendríamos un color oscuro, como podemos ver. Y yo lo que quiero es que el color sea blanco, es decir, invertido. Lo que tengo que hacer, por tanto, es más oscuro el color del fondo. Lo vamos cambiando y vamos viendo cómo va aumentando el contraste. Y cuando llegue a 3, ya ha llegado a 3, esta combinación es adecuada, tiene contraste adecuado para el título. Pues nada, copio este color de fondo y me lo llevo al código HTML. Me lo llevo al CSS y vamos a cambiar el color de fondo del encabezado. Usaremos este de aquí. Si ahora vuelvo a mi página web, recargo y la analizo, ¡uy! No ha desaparecido el error de contraste. ¿Qué está pasando? Si nos vamos ahora a los errores de contraste, vemos que ahora ha aparecido un error de contraste en el que ya habíamos corregido, en el H1. ¿Esto por qué? Porque hemos cambiado el color del fondo y lo hemos hecho más oscuro. Y al hacerlo más oscuro, el contraste óptimo que habíamos logrado ya no está. Así que nos toca otra vez el H1 cambiarlo y hacerlo un poco más oscuro. Otra vez nos vamos a fijar en este 2,3 hasta que lleguemos a pasar el test AA para texto grande. Vamos aumentando el color, lo vamos aumentando y cuando lleguemos a 3 ya tiene suficiente contraste para texto grande. Lo copiamos y nos lo llevamos al código de nuestra página. Y estábamos en el H1 aquí y tenemos que cambiar este color. Lo pegamos y si ahora volvemos al navegador, recargamos, ya se han ido los errores de contraste. Por tanto, ya hemos solucionado este primer error que teníamos aquí, el error de bajo contraste. Bien, el estudio dice que este error se encontró en el 86,3% de las páginas analizadas. Vamos a ver el siguiente error. El segundo error es la ausencia de texto alternativo. Según el informe del WebAIM, indica que de media en la muestra analizada se detectaron 38,4 imágenes por página de inicio. Al 31,3% de todas las imágenes de la página de inicio, 12 por página en promedio, les faltaba texto alternativo, sin contar el al igual a comillas vacías, el texto nulo. Más de la mitad de las imágenes a las que les faltaba texto alternativo, el 16,8% de todas las imágenes, o 6,5 por página en promedio, eran imágenes que estaban dentro de un enlace, lo que es un error muy grave. Además, el 9,3% de las imágenes que tenían un texto alternativo tenían texto alternativo cuestionable o repetitivo, como por ejemplo al igual a imagen, igual a gráfico, igual a en blanco, un nombre de archivo, etc. O texto alternativo idéntico al texto adyacente o texto alternativo. Vamos a ver el ejemplo que he preparado. Nos vamos al navegador, recargo la página, analizamos con la herramienta web, nos vamos a detalles y vemos que nos indica que hay dos imágenes a las que les falta el texto alternativo. Y además hay una imagen a la que le falta el texto alternativo y está en un enlace, lo cual es un error grave. ¿Vale? Bien, vamos a ver el código HTML y aquí tenemos las dos imágenes. Aquí tenemos una primera imagen y aquí tenemos la otra imagen. Por supuesto, la herramienta nos indica, si yo activo aquí el código HTML y yo pulso, me indica en qué imágenes falta el texto alternativo. Aquí tenemos la primera y aquí tenemos la segunda imagen. Bueno, eso es el botón.
Y también tenemos aquí la otra imagen, que es la del enlace. Bien, la del botón la corregiré ahora después, porque hay otro error que se corresponde con ello. Entonces vamos al código y corregimos aquí y ponemos Alt y podríamos ponerle el texto alternativo. Por ejemplo, icono de discapacidad, de discapacidades. Y aquí le podría poner lo mismo. Alt igual icono de discapacidades. ¿De acuerdo? Grabamos, volvemos al navegador, recargo la página y otra vez ejecutamos Wave y aquí tenemos el informe. Se han eliminado algunos errores, aún sigue, aquí tenemos aún una imagen a la que le falta un texto alternativo. Es la imagen del botón, pero esa la corregiremos ahora después. Ya hemos corregido, como vemos, estas dos que tienen el texto alternativo icono de discapacidades. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿es un texto adecuado? Bueno, realmente la primera imagen simplemente podríamos decir que realiza una función decorativa. En ese caso, lo mejor es dejarla con un texto alternativo nulo o vacío, que lo podemos poner así. O podríamos también poner simplemente el atributo alt de esta forma. Y la segunda imagen está dentro de un enlace. Más que poner la descripción de la imagen, es más interesante indicar la función. ¿Este enlace a dónde nos lleva? Este enlace nos lleva al artículo sobre discapacidad en la Wikipedia. Pues es mucho mejor poner artículo sobre la discapacidad en la Wikipedia. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver el siguiente error. El siguiente error el tercer fallo más común son los enlaces vacíos. El informe de WebAIM no dice nada específico sobre este fallo, ya que es bastante evidente. Vamos a ver el ejemplo que he preparado. Volvemos al navegador, recargo la página, la analizo con Wave y me aparecen aquí 4 errores, 4 empty links, 4 enlaces vacíos. Vamos a ver cuáles son. En concreto son estos de aquí abajo. Podemos ver los iconos y podemos ver cómo me señala el código HTML correspondiente. Se corresponde con esta botonera que tengo yo aquí en el pie de página, estos enlaces que me llevan a las redes sociales y que están vacíos. Podemos ver que tienen imágenes, pero estas imágenes, como vamos a ver a continuación, están puestas mediante CSS. En el código HTML podemos ver que realmente no hay contenido dentro de los enlaces. Solo está puesta esta etiqueta de HTML a la que mediante CSS, usando Found Awesome, le añadimos los iconos correspondientes. Bien, vamos a resolver el error. El error se puede resolver de la siguiente forma. Yo lo que voy a hacer es añadir aquí un span al cual le voy a poner class oculto porque visualmente no se va a ver, pero el contenido va a estar disponible. Y le voy a poner Twitter. Le pongo un texto para que el enlace no esté vacío. Esto lo copio a los otros enlaces, donde también se repite el mismo error, y evidentemente voy a cambiar el texto. Este texto, el siguiente enlace es a Facebook, el siguiente enlace es a Instagram, y el siguiente es a YouTube. Alguien podría decir, ¿y por qué no le pones texto alternativo a la imagen? En este caso no puedo, porque no tengo la imagen realmente en el HTML. La imagen se está poniendo mediante CSS. Y ahora lo que voy a hacer es definir en mi CSS la clase oculto. La clase oculto ya la tengo preparada, es este código de aquí. Lo que hace es sacar el contenido al que se le aplique la clase, se saca fuera del área de visión, del viewport, y queda oculto. Sin embargo, el texto está disponible para los productos de apoyo. Bien, vamos a recargar la página. Como vemos, no hay visualmente un cambio. Sin embargo, si vemos el código fuente, sí que está aquí el texto que acabo de añadir.
pero está oculto. Y ahora cuando lo analizamos con Wave, vemos que el número de errores ha descendido, ha bajado, y ya han desaparecido los 4 errores que me marcaba aquí. Los 4 errores de enlaces vacíos ha desaparecido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el siguiente fallo. El cuarto fallo más común es la ausencia de etiquetas identificativas para los controles de formularios, es decir, la ausencia de la etiqueta label en los formularios. Según el informe de WebAIM, el 55% de los 4,2 millones de los controles de formulario identificados no estaban correctamente etiquetados, no tenían label. Veamos el ejemplo que he preparado. Lo vemos primero en la página web, en el navegador. Tenemos aquí un formulario sencillo, un cuadro de texto, nombre, otro cuadro de texto, apellidos. Y si yo lo analizo con Wave, en el detalle, Wave me marca aquí que hay 2 missing font labels, que son justo esos dos. Este de aquí y este de aquí. Podemos ver el texto. Bien, vamos a resolverlo. La solución es bien sencilla. Simplemente le tengo que poner aquí la etiqueta label y la cierro después del input. De esta forma, todo este texto, todo este código forma un label, una etiqueta. Y aquí en apellidos repetimos lo mismo. Tenemos aquí el label para apellidos y lo cerramos justo después del input. Es un error cerrarlo aquí. Si yo lo cierro aquí, entonces debería hacer uso del atributo for para asignarle al input correspondiente. En este caso, si lo hago de esta forma, debería de poner for apellidos y al input correspondiente ponerle un ID con ese valor. ¿De acuerdo? Es otra alternativa. Podemos usar lo que se llama el label como envoltorio, wrap, o el label con el atributo for. Bien, lo guardo, nos vamos al navegador, recargamos y ejecutamos otra vez Wave. Y vemos que ha descendido el número de errores de 5 a 3. Y ya no tenemos marcados aquí los errores de los cuadros de texto. Es más, ahora nos dice que lo estamos haciendo bien. Nos dice que tenemos 2 labels en el formulario. El quinto fallo más común son los botones vacíos. Veamos el ejemplo. En concreto, yo tengo aquí este botón que está hecho con una imagen. El botón contiene dentro una imagen y a la imagen yo no le he puesto texto alternativo. Si lo analizamos con Wave, nos indica que tenemos aquí un empty button y se corresponde exactamente con este botón que estaba yo explicando. Vemos aquí el botón y dentro tiene una imagen sin texto alternativo. Por eso es un botón vacío. Bien, es fácil de resolver. Buscamos la etiqueta botón, aquí la tenemos, buscamos la etiqueta img y le ponemos simplemente el texto alternativo. Le ponemos, por ejemplo, enviar. Guardamos, nos vamos al navegador, probamos, recargamos. El botón sigue siendo el mismo visualmente. Si vemos el código fuente, nuestro botón tiene ahora el texto alternativo y ese texto alternativo hace que ahora ese botón sea accesible. Si yo ahora lo analizo con Wave, vemos que el número de errores ha bajado otra vez y ya no me aparece aquí un error. Sí que me dice que lo estoy haciendo bien y me dice que la imagen tiene de texto alternativo enviar. Excelente. Y ya nos queda un solo error, el error de que falta el idioma. Eso es, en el informe de WebAIM, el último error más común, entre los 6 errores más comunes, el último es la ausencia del idioma del documento. El informe de WebAIM dice que el 71,4% de las páginas especificaron un idioma de documento válido, pero eso significa lo contrario, que el 28,6% de las páginas no especificaban correctamente el idioma. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí el informe de WebAIM, nos informa que le falta el idioma y esto es muy fácil de añadir. Simplemente nos vamos al principio de la página y en la etiqueta HTML indico que el idioma principal de mi página es el español. Pero ojo, muy importante,
cuando haya un cambio de idioma, lo debería de indicar. Por ejemplo, yo aquí tengo que el título es en inglés, pues le debería de poner que el título es en inglés. Y mi cabecera de la página, mis títulos H1 y H2 están en inglés, pues yo también debería de indicar aquí un cambio de idioma. El idioma principal es el español, pero cada vez que se produzca un cambio en el texto, un cambio en el idioma, lo debo de indicar de esta forma. Bien, grabamos la página, volvemos a la página web, recargamos, analizamos con Wave y ¡tachán! Ya han desaparecido todos los errores. Nuestra página es completamente accesible. Bien, por último, en este estudio las páginas de inicio también se clasificaron según el contenido en categorías de una taxonomía de contenido. Esta tabla del informe muestra el número de páginas de inicio en cada categoría. En algunos sitios pueden estar en más de una categoría. Muestra también el número promedio de errores en esa categoría y la diferencia porcentual en errores para esa categoría. El promedio de errores para todas las categorías fue 60,9 errores. Las categorías están ordenadas desde el mínimo número de errores, que vemos en la parte superior de la tabla, hasta el máximo número de errores que vemos en la parte inferior de la tabla. Podemos ver que los sitios web clasificados en la categoría de leyes, gobiernos y política obtuvieron el menor número de errores. Luego teníamos tecnología y computación, negocios, sociedad. En el otro lado, los sitios web con más número de errores fueron los de compras, los de comercio online, shopping, los de contenido para adultos y los de noticias, información del tiempo e información en general. Y ya para terminar, la siguiente tabla muestra los dominios de primer nivel más comunes con su recuento de páginas, el número de promedio de errores y la diferencia entre esos errores y el promedio de los 60,9 errores para la muestra completa de 1.000.000 de páginas. Otra vez en la parte superior vemos los sitios web, los dominios que tuvieron en promedio todo el dominio menor número de errores. Podemos ver que fueron los sitios web del dominio .edu, sitios web educativos. Luego en segunda posición los sitios web correspondientes al dominio del país Canadá y luego los sitios web correspondientes a ORG. En el otro extremo, los sitios web que presentaban más número de errores fueron los correspondientes al dominio de Brasil, el dominio de Rusia y el sitio web con más errores fue el dominio de China. El informe del WebAIM finaliza afirmando que queda mucho por hacer para que la web sea accesible para todos. Sin embargo, desafortunadamente, la tasa de incumplimiento de las pautas de accesibilidad para el contenido web, las WCAP, y el número de errores presentes aumentó lentamente de febrero de 2019 a febrero de 2020. La conclusión es un poco triste. Si bien esta investigación se centra solo en problemas detectables automáticamente, los resultados muestran una imagen bastante deprimente del estado actual de la accesibilidad web para las personas con discapacidad. Por tanto, queda todavía mucho por trabajar en pro de la accesibilidad web. Muchas gracias por vuestra atención.